Ejercicio 1.4-13. Una losa de concreto reforzado tiene la forma de una L de 12 por 12 pies, pero con un corte de 6 por 6 pies y espesor de 0.9 pulgadas, la cual se levanta mediante 3 cables sujetos en los puntos O, B y D, como se muestra en la figura. Los cables se juntan en el punto Q, que está a 7 pies arriba de la superficie de la losa, y directamente arriba del centro de masa en el punto C. Cada cable tiene un área transversal efectiva de 0.12 pulgadas cuadradas. El inciso A nos pide determinar la fuerza de tensión T sub I en cada cable, esto debido al peso de la losa. El inciso B nos pide determinar el esfuerzo promedio sigma T en cada cable, un esfuerzo de tensión. Y el inciso C dice, se añade un cable a Q, de manera que OQA es un cable continuo, donde cada segmento tiene una fuerza T sub I, el cual se une con cables BQ y DQ en el punto Q. Y lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre, donde representamos todas las fuerzas de tensión. Y como este cuerpo se encuentra en equilibrio, quiere decir que la suma de sus fuerzas es igual a 0 en X, Y, Z. La fuerza F va hacia arriba y tiene la magnitud del peso de la losa. Por lo tanto, las cuerdas o tensiones de los cables las vamos a representar hacia abajo para que el sistema se encuentre en equilibrio. Iniciamos calculando el peso de la losa y para esto recordemos la ecuación que nos dice que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. A su vez, la densidad es masa entre volumen y la masa por la gravedad es igual al peso. Despejando tenemos que el peso es igual al volumen por el peso específico. El peso específico ya no lo marcan en la figura del problema o bien podemos revisar la tabla. Entonces el peso será igual a 150 libras sobre pie cúbico por el volumen de la losa. Y el volumen de la losa es igual al volumen completo, es decir, si la losa no estuviera cortada, menos esa cuarta parte que le hace falta. La figura de la losa completa es como si fuese un prisma cuadrangular. ¿Cómo se calcula el volumen? El área de su base por su altura, en este caso su espesor. Y vemos que es una base cuadrada de 6 pies, bueno, de 12 pies de arista cada una. Entonces sería 12 por 12, es decir, 12 pies al cuadrado por 0.9 sobre 12. Mucho cuidado ahí ya que el espesor está en pulgadas y no en pies. Sustituyendo en nuestra ecuación de volumen tenemos que el volumen de la losa es igual a 108 menos un cuarto de 108 pies cúbicos, obteniendo un valor de 81 pies cúbicos. Y con esto ya podemos calcular el peso de la losa sustituyendo en nuestra ecuación, resultando en un valor de 12.15 kilolibras o 12.15 kips. Ahora debemos expresar todas las fuerzas de tensión vectorialmente. Y esto lo haremos multiplicando la magnitud de cada tensión por el vector unitario de su vector de posición. Para encontrar el vector de posición de cada cuerda, lo único que vamos a hacer es restarle a las coordenadas donde tenemos la punta o cabeza del vector las coordenadas del punto Q. Y al hacerlo obtenemos los siguientes vectores de posición. R1 es de la tensión T1, R2 de la tensión T2 y así sucesivamente. Para la tensión T1 tenemos esta ecuación. Realizando las operaciones tenemos esta expresión para la tensión T1. Y este mismo procedimiento será el que vamos a estar realizando durante todo el ejercicio. Ahora vamos a expresar vectorialmente a la tensión T2, de tal manera que nos queda esta ecuación. Y de nueva cuenta, a cada componente del vector lo vamos a dividir entre la raíz o la magnitud. Y al hacerlo, obtenemos esta ecuación para la tensión T2. Ahora con la tensión T3 vamos a tener esta ecuación inicial. Y nuevamente, al dividir cada componente entre la magnitud del vector de posición,
obtenemos esta ecuación para la tensión T3. Y como en los incisos A y B únicamente trabajamos con estas tres tensiones, ya podemos formar nuestro sistema de ecuaciones 3×3. Recordando que aplicamos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de fuerzas en Z igual a 0. Es decir, las I's con las I's iguales a 0, las J's con las J's iguales a 0 y las K's con las K's iguales a 0. Y así es como nos quedaría el sistema 3×3 de ecuaciones. Y antes de darle solución, me gustaría aclarar un par de cosas. Primero, recordemos que la tensión T3 no tenía componente en el eje X. Por lo tanto, al momento de meter dicha matriz o dicho sistema a la calculadora, lo que debemos hacer es indicárselo escribiendo un 0. Ahora bien, tenemos la fuerza F, la cual podemos decir que es una fuerza de reacción, que tiene la misma magnitud que el peso de la losa, únicamente que va en sentido contrario. Y las cuerdas pues son las tensiones que hacen a que el sistema se encuentre en equilibrio. Muy bien. Y entonces esto no lo dije en un inicio, pero vamos a tomar nuestro marco de referencia que marca el libro. Especialmente la dirección Z es positiva hacia arriba y la fuerza pues vemos que está hacia arriba. Por lo tanto quedaría positiva del primer miembro de nuestra ecuación. Es decir, sería positivo 12.150 libras en el lado izquierdo. Pero como eso es igual a 0 y además es un término constante, lo podemos pasar del otro lado con su operación contraria, es decir, con la resta. Y por eso decimos que la tercera línea o ecuación es igual a menos 12.150 libras. Entonces, al resolver el sistema, tenemos estos valores para cada una de las tensiones. En el inciso B nos piden los esfuerzos promedio de tensión. Es decir, únicamente vamos a dividir cada fuerza de tensión entre el área transversal de los cables. Y ya únicamente nos queda realizar cada división para obtener los siguientes resultados de esfuerzo. Concluyendo así el inciso B. Para el inciso C vamos a tener que repetir el problema, pero nos agregan la siguiente condición. Tendremos una cuarta tensión, la cual se formará por tener un único cable que va del punto O hasta el punto A. Es decir, que la tensión del cable OQ y del cable QA serán las mismas. Ahora entonces expresamos vectorialmente a la tensión T4. Y al resolver operaciones obtenemos esta expresión para T4. Y como la magnitud de T1 y T4 son las mismas, podemos sumar las ecuaciones de ambas tensiones, obteniendo esta nueva ecuación para la tensión en dicho cable. Y ahora sí, ya podemos formar nuestro sistema de ecuaciones 3×3, el cual nos queda de esta manera. Obsérvese que lo único que sufrió cambios fue la columna 1, todo lo demás se quedó igual. Y al resolver el sistema obtenemos estos valores para las tensiones. Recordemos que la tensión T1 y T4 valen lo mismo. Para calcular los esfuerzos promedios, recuerden que únicamente dividimos entre el área transversal. Finalmente realizamos cada división y obtenemos nuestros valores de esfuerzo, finalizando y resolviendo así el ejercicio. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que el video se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.